Dios. Así que en esta preciosa mañana vamos a tener un tema muy importante, el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del hombre interior. Otra vez, el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del hombre interior, mis hermanos. Así que la palabra de Dios describe dos tipos de hombres en ciertas partes, ¿verdad? Y la describe como el hombre carnal y el hombre espiritual. Y el hombre carnal tiene que ver con lo exterior y el hombre espiritual tiene que ver con lo interior, ¿verdad? Así que un día llegaron unos griegos, dame el capítulo de San Juan, capítulo 12, mi hermano, del 20, dámelo del 20 hacia abajo. Aquel día llegaron preguntando por el Señor Jesucristo unos griegos y el Señor les dice a la gente, ¿verdad? O a los discípulos, ¿verdad? Señor, te vienen a buscar unos griegos, le dicen, ¿verdad? Y el Señor dice, hoy ha llegado este momento que el Señor esperaba. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la va a guardar. Está hablando de la vida exterior, mis hermanos. Y era necesario, como dijo el Señor, dice que el grano de trigo, si no muere, ¿qué pasa? No lleva fruto. Pero si muere, dice, lleva mucho fruto. ¿De qué está refiriéndose? Que el fruto, mis hermanos, el fruto que está aquí bajo una cubierta de algo, digamos, tiene una cáscara que tiene que ser quebrantada esa cáscara, y eso representa también la vida externa, las cosas externas que nosotros tenemos y hacemos y que no deja que esa semilla dé fruto, que no salga esa semilla. Hay cosas en nuestras vidas, hermanos, que nos impiden dar fruto. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a ser quebrantados, a salir de ese estado, ¿va? En los tiempos de Moisés, cuando Dios le dijo que vaya y libere el pueblo, Dios quería empezar a redimir a toda la humanidad. Y era el tiempo, ¿verdad? Pero hubo una oposición de aquel hombre llamado Faraón. Dios endureció su corazón, dice la palabra de Dios, ¿para qué? Para que Israel viera su poder, su gloria y su majestad a través de las plagas que Dios iba a traer sobre Egipto. Así que era importante, mis hermanos, que Israel supiera qué clase de Dios ellos iban a adorar e iban a seguir e iban a obedecer. Y Dios tenía que darle evidencias, porque el pueblo no conocía a ese Dios. Había escuchado las maravillas, pero ellos no tenían una relación personal con Dios. Pero pasaron en algunos problemas el pueblo, ¿verdad? Porque en lugar de que luego los liberaran, ¿qué pasó? Vinieron más problemas para los israelitas. Se les acrecentó el trabajo en aquel tiempo, mis hermanos. Y eso es lo que pasa, mis hermanos. ¿Qué quiere Dios? Que salga, que se libere. Pero había que hacer algo, ¿verdad? Pero ellos, en lugar de cuando salieron de aprender a obedecer, a adorar a Dios, ¿qué hicieron? Se rebelaron en contra de Dios. Y su corazón estaba endurecido. Y eso es lo que sucedió. Así que el Señor Jesucristo, mis hermanos, lleva a cabo el quebrantamiento y habla acerca del quebrantamiento, que es lo exterior, ¿verdad? Para que lo espiritual salga de cada uno de nosotros. Hay cosas que todavía no podemos caminar en lo espiritual, algunos de nosotros. ¿Por qué? Porque hay un corazón endurecido en ciertas áreas en nuestras vidas que no nos dejan salir lo que Dios quiere que salga de nuestras vidas, quebrantar eso. Y habló el Señor acerca de este versículo, ¿va? Así que lo mandó duro. Así que aquí la palabra lleva fruto es la palabra, hermanos, apo, es en griego. La palabra apo significa morir, metafóricamente, ¿a qué? Morir a algo.
Morir, hermanos, a renunciar. Tienes que renunciar y abandonar. Es lo que significa la palabra morir en esta hora. ¿Es una qué? Es algo metafóricamente que se está hablando aquí, en el cual el ser humano, el creyente, el Hijo de Dios, tiene que aprender a deshacerse de ciertas cosas para poder dar ¿qué? Fruto. Es lo que el Señor explicó. Así que la vida está ¿qué? ¿Está en dónde? En la semilla, no en la cáscara. Ahí está ¿qué? La vida. Pero esta cáscara, hermano, ¿qué hace? Impedir que el grano salga y que el grano pueda ¿qué? Morir y dar fruto. Así que el Señor dijo claramente, si el grano de trigo cae y no muere, no puede dar fruto. Pero si muere, va a dar mucho fruto, ¿va? Está hablando acerca de morir, hermanos, a todo lo externo que nosotros en veces nos atrae y nos impide obedecer o someternos al reino de los cielos. Y en toda nuestra vida y en todo nuestro corazón. Eso, dice el Señor, tiene que morir en ti. Eso tiene que sacarlo de tu vida para que se manifieste lo espiritual en ti, para que empieces a dar fruto espiritual y para que seas un hombre, una mujer llena de la gracia y el conocimiento de parte de Dios. Es lo que el Señor trata de decirnos. Así que, mis hermanos, así que la semilla está ¿qué? En la vida. Esto habla de la vida interior, ¿verdad? Pero una vez que usted empieza a dar ¿qué? Vida en lo interior, hermanos, tiene que tener algunas pérdidas en lo exterior. ¿Cuál sería la pérdida del exterior? ¿Qué dijo el Señor? De aquí en adelante, tus enemigos, ¿qué van a hacer? Lo de tu casa, tus amigos. De aquí en adelante, ¿va? Y esa es la pérdida, mis hermanos, que muchos te van a dar la espalda una vez que tú vivas en la vida interior. Muchos van a juzgarte y muchos te van a criticar porque estás viviendo la vida ¿qué? Interior. Y eso tiene que morir. La exterior tiene que morir en nuestras vidas. ¿Verdad? Todo aquello que nos atraía, que nos seducía carnalmente, eso dice el Señor, tiene que morir en ti para que des ¿qué? Fruto. Y es lo que el Señor trató de ¿qué? De enseñarles a sus discípulos. Si el grano de trigo cae y no muere, no lleva fruto. Porque el fruto, ¿dónde está? En la semilla. No está en la cáscara. Y esa cáscara tiene que ser ¿qué? Quebrantada. Para dar vida en lo interior. Y es lo que el Señor trataba de decir. Aquí dice que el problema del creyente, dice, que se encuentra, dice, atado y también prisionado. Nuestro problema no radica en dar vida, sino cómo nosotros podemos emitir que esa vida se manifieste en lo interior en nosotros. ¿Cómo debemos de dar vida interiormente? Y es importante que demos vida interiormente, mis hermanos, porque eso va a beneficiar a mucha gente. Primeramente a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu marido, a tu esposa. Vamos a beneficiar a tus seres queridos, a tus familiares, parientes, primos, sobrinos. Toda esta clase va a beneficiarlos a ellos, pero también la gente que te rodea va a beneficiar a tu vida. Decía el pueblo cuando se convirtió en los tiempos de los apóstoles, decía, mira cómo se aman. Y al ver ese amor tan grande, la gente fue añadida a la iglesia. Y se añadían cada día, dice, los que iban a ser, ¿qué? Salvos. ¿Por causa de qué? Porque estaban dando vida en lo interior. Y ya no vivían en las cosas vanas de lo exterior. Ahora estaban viviendo de acuerdo a lo espiritual y no de acuerdo a lo carnal. Y eso es lo que el Señor trata de explicarnos en este pasaje, de que nosotros como creyentes debemos de ¿qué? De ver cómo podemos dar vida en lo interior. No, hermanos, no para tener vida, porque la vida ya la tenemos por medio del Espíritu de Dios. Así que el quebrantamiento debe llevarse a cabo porque la vida interior para que la vida interior sea manifestada. Así que el quebrantamiento, ¿dónde debe ser? En lo exterior, para que la vida sea ¿qué? Manifestada y podamos llevar mucho fruto. Muchos no llevamos frutos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nuestra vida está bloqueada por lo exterior. No podemos llevar porque eso nos bloquea.
y no podemos nosotros manifestar la vida interior, porque nos desbocamos a las cosas exteriores, lo que le gusta a la carne. Queremos vivir de acuerdo a lo que nos agrada carnalmente y no lo que beneficia espiritualmente. Y no oramos, no nos congregamos para las cosas buenas, no evangelizamos, porque hay algo que exteriormente te lo impide, mis hermanos. ¿Cómo voy a testificar si no ando bien? ¿Cómo yo voy a orar por un enfermo si yo necesito que oren por mí? Pero esa área se tiene que quebrantar. ¿Quién? Voluntariamente. Y voluntariamente lo tenemos que hacer, hermanos. Usted y yo. Primeramente, Dios te da la oportunidad que tú mismo lo hagas voluntariamente. Ahora, si no lo haces voluntariamente, entonces viene una clase de disciplina para tu vida. Porque Dios desea que tu vida interior se manifieste para ser usada en tu vida. Si no lo haces, hermanos, entonces viene un problema en tu vida. Recuerda usted a Pablo. ¿Cómo era el apóstol Pablo? Fue quebrantado el apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Y cómo el Señor lo quebrantó en ese camino. ¿Verdad? Él estaba en contra de todo lo que es el evangelio y seguía la regla de la ley al pie de la letra. Y quería que todo mundo se volviera a la ley. Pero el Señor lo hizo entender y lo quebrantó ese día, y para usarlo grandemente y poderosamente al apóstol Pablo, porque así no lo podía usar. No podía usar al apóstol Pablo, necesita ser quebrantado. Y fue de una manera dura, porque fue duro. 3 días lo tuvo ciego, dice la palabra de Dios, y en ayunas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendía, y el Señor le dijo, no estás peleando contra ellos, estás peleando contra mí. Y lo que estás haciendo tú mismo te estás hiriendo, te estás lastimando tú mismo, te estás dando patadas ¿a quién? Al aguijón. Le estás dando golpes al aguijón y tú mismo te estás lastimando, le dijo el Señor ¿a quién? A Pablo. Así que, mis hermanos, es importantísimo que nosotros como creyentes podamos dar fruto, ¿verdad? Pero las cosas interiores bloquean su vida interior. Así que nos restringe, nos tiene presionados, nos bloquea la parte exterior a lo interior. Por lo tanto, somos dirigidos por el hombre exterior. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice Dios que tenemos que hacer voluntariamente? Dame Colosenses capítulo 3 del 5 al 10. Eso lo tiene que hacer usted voluntariamente, hermanos. Y venir y ponerlo a los pies del Señor. ¿Qué había hecho yo, mis hermanos? Cuando yo recién me convierto, quebranté el pecado del alcoholismo, de toda la fiesta de la pachanga. Llegando me convertí, fui a mi casa y ese día, hermanos, los 16 cartones de cerveza que tenía ahí, los agarré y los quebré todos. ¿Qué hice? Agarré todos los cassettes que tenía de música, que el Chicoche, que los Hudson, que los Terrícolas de aquel tiempo, ¿verdad? Y todos pum, 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 ¿verdad? Entonces, voluntariamente, no me dijo el Señor que hiciera eso, sino que yo lo hice voluntariamente, porque eso tenía que ser quebrantado, porque eso era era mi cárcel, hermanos. Eso me impedía caminar y dar fruto también. Tuve que hacer un acto de fe, en el cual voluntariamente yo renunciaba, voluntariamente yo quebrantaba. ¿Qué hizo el hermano que tenía droga? Pues agarró la droga, la hizo polvo y ¡fum! La tiró. Eso es, hermanos, porque ahí estaba su peor atadura, ahí estaba su peor problema. Cuando un hombre tiene un problema, mis hermanos, una mujer tiene un problema dentro de la iglesia o dentro de su relación con Dios, esa área tiene que hacerla voluntariamente, quebrantarla él voluntariamente. Si no la quebranta y ya es un hijo, una hija de Dios, entonces van a venir problemas. Porque Dios quiere que se manifieste la vida interior. Y eso hay cosas que nos impiden. Y es por eso que nos dice ahí el libro de Colosenses, del 5:10. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. ¿Hacer qué? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es? Idolatría. Dame hasta el 10. Cosas Por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. en los cuales Vosotros también
Pero ahora, dejad venir también nosotros todas estas cosas, no con malicencia, palabras deshonestas de vuestra boca. no mientan los unos. A nosotros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y Vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revestirnos del nuevo hombre, o sea, la área espiritual. La área espiritual que ya nos dio el Señor en nosotros. Pero el viejo hombre nos impide. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo morir, dice. Haz morir eso en tu vida. O sea, hazlo voluntariamente. Hazlo porque ya sabes que Dios quiere lo interior, no lo exterior. Lo más importante, dice, no es la cáscara. Lo más importante es la semilla. La semilla es lo más importante. No trates de vivir solamente en lo exterior. Tienes que vivir en lo interior. Pero tú voluntariamente le estás diciendo a la iglesia de Colosas, tienes que hacer morir estas cosas. Dice, bueno. Vamos a ver otra cita en Efesios capítulo 4, del 17. Mi hermano, dame el 17 hasta el 25. Igualmente, hay dos pasajes tan fuertes que nos están explicando que uno voluntariamente tiene que hacer las cosas. Ahí Efesios capítulo 4, del 17 al 25, Samuel, por favor. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Bueno, lo vamos a leer aquí en la Biblia. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido que por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por el cual se desechen la mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo, porque somos, ¿qué? Miembros los unos con los otros. Pero dice el 27, dame el 27, dice, ni des lugar a quién, ni des lugar al diablo. Entonces, aquí hay un peligro también, dice, si no te revistes, si no haces morir el viejo hombre, entonces le estás dando lugar a quién, al diablo, y te va a atacar, y te va a dañar, y te va a perjudicar. Es lo que va a hacer quién, el enemigo, el diablo, mi hermano y mi hermana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voluntariamente, mi hermano. Dios te explica, hazlo esto, te conviene, haz morir, quebra esa cáscara, dice, para que salga ¿qué? El grano, para que el grano empiece a dar ¿qué? Fruto. Lo más importante no es la cáscara, no es tu vida exterior, sino tu vida interior, lo más importante para ti y para mí también, ¿verdad? Hagan morir todas estas cosas, ira, enojo, borracheras, banqueteos, fornicación, inmundicia, todo esto, en lo que tú te identifiques, hermanos, que estás teniendo un problema, tienes que hacerlo morir para que se manifieste la vida interior, la vida espiritual, la vida en el espíritu, en vuestra mente, como dice la Escritura, la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Voluntariamente. Lo tenemos que hacer usted y yo también, mis hermanos. Así que tomos, ¿qué? Si somos dirigidos por el hombre exterior, tenemos que hacer eso. Dios quebrantará, si no va a quebrantar, mis hermanos, entonces al hombre exterior. Si es amor propio, Dios va a quebrantar el amor propio. Si él se siente, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Digamos a un boxeador, ¿verdad? No, pues yo soy esto, ¿verdad? Ese es amor propio, mi hermano. O la mujer se siente, ¿verdad? Que es Miss Universo. Pues Dios va a quebrantar a esa mujer también, si es que está dentro del reino, ¿verdad? Y si que camina en el reino. Así que Dios va a quebrantar también, hermanos, el orgullo propio, lo va a quebrantar. Si es el orgullo, lo va a quebrantar. Va a preparar circunstancias para ella que van a quebrantar el orgullo.
Ahora, si es la inteligencia humana, si él se cree muy inteligente ese hombre, Dios allí, mi hermana, hará que su fuerza, Dios permitirá que se equivoque constantemente esa persona para enseñarle a no confiar en su capacidad. Es lo que va a hacer Dios. El hombre o mujer que se está lleno de su propia opinión, llena de ego humano, este tipo de personas creen que por ellos no pasa nada, que nada es difícil para ellos. No encuentran obstáculos en cada problema, porque ellos supuestamente lo resuelven. Esto es, el Espíritu Santo va a golpear varias veces, mi hermano, a tal persona empleando circunstancias muy duras y muy difíciles en ese hombre, en esa mujer. Ahora, si usted es un hijo, una hija de Dios, ¿qué va a emplear el Espíritu Santo? Circunstancias duras y difíciles para usted, para que sea quebrantada esa área de su vida, para que se manifieste lo espiritual en usted, para que se manifieste la vida en Cristo Jesús. La vida del Señor se debe manifestar en nuestras vidas. Si no queremos dejar y no queremos abandonar ciertas cosas que nos impiden dar fruto, entonces el Señor va a hacer un quebrantamiento. Pero si usted lo hace voluntariamente, mi hermano, y usted reconoce que necesita una transformación en esa área, cambiar esa área, porque usted a lo mejor tiene un problema de ira, tiene un problema, mi hermano, de orgullo propio, de soberbia, de altivez, pues cada uno de nosotros, hermanos, puede identificar qué es lo que tiene. Pero si usted no lo reconoce delante de Dios y no se humilla y no pide perdón delante del Señor, mi hermano, mi hermana, y no está dispuesto a no seguir siendo controlado o dirigido por ese problema que hay en su vida, entonces viene un quebrantamiento. Y es lo que Dios no quiere, ¿verdad? Así que, ¿qué significa entonces quebrantamiento? Déjeme decirle lo que significa quebrantamiento, ¿verdad? Es una persona quebrantada, mi hermano, es dócil, reconoce su necesidad de Dios, acepta sus errores. Es lo que hace una persona que ha sido quebrantada. No es terco, testarudo, sabe escuchar, se deja moldear por Dios, se rinde a la voluntad de Dios. Y hermanos, esa es la fuerza y la fortaleza de ese hombre y de esa mujer. Es el hombre que ha sido quebrantado. ¿Qué dijo Pablo? ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? He rogado 3 veces para que me quites esto, dijo el Señor. Le dijo el Señor. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate en qué. Entonces dijo, cuando soy débil es cuando soy fuerte. Cuando usted manifiesta una debilidad, porque ahora es dócil, reconoce su necesidad de Dios. Ahora, mi hermano, usted acepta sus errores. Realmente me he equivocado, he hecho las cosas a mi forma, a mi manera, he hablado así, yo soy el culpable. Usted mismo está reconociendo, mis hermanos. Entonces usted manifiesta cierta debilidad, porque antes en su orgullo, en su arrogancia, pues peleaba y usted decía, yo soy el que debe de controlar y que debe dirigir mi casa, mi familia, mi esposa, mis hijos, yo soy. Entonces, hermanos, Dios así no actúa. Eso se tiene que ver con el viejo hombre, es lo exterior eso. Dios quiere lo interior, porque eso va a beneficiar a toda la gente que está a tu alrededor, hermano y mi hermana. Así que, ¿qué hará Dios, mi hermano y mi hermana? Entonces el Espíritu Santo empezará a golpear nuestras vidas una y otra vez, ¿verdad? Esa parte. ¿Se acuerdan lo que dijo Isaías? ¿Verdad? Que Dios quebranta la piedra. ¡Pum! ¡Pum! Hasta que se venga abajo esa piedra. Y de esa forma y de esa forma el hombre, si no, va a caer en maldición. O cae en maldición. Porque eso es lo que Dios quiere evitar. Que el hombre o la mujer de Dios del reino caiga en maldición. Dice Isaías, mis hermanos, Jeremías. Dame Jeremías, por favor, tú, Samuel. Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y él está confiando en su propia naturaleza exterior. Y su naturaleza exterior está confiando en su orgullo, en su soberbia, en su altivez.
y quiere arreglar los problemas, hermanos, de acuerdo al hombre exterior. Y Dios dice, así no los vas a arreglar. Así no vas a recuperar a tu esposa. No vas a recuperar a tu esposo. De esa manera lo vas a hacer. Entiende y comprende. No seas ¿qué? Testarudo. No te equivoques. Sé dócil. ¿A qué? A la palabra de Dios, es lo que el Señor nos dice. Debes de ser dócil en la palabra. Debes de aprender a oír y a escuchar el mensaje, el consejo de parte del Señor. Si no lo hacemos, ¿qué dice? Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, en la parte exterior. Y se aparta de cómo viviendo, no conforme a la palabra, sino a sus ¿qué? Pensamientos, porque se cree muy inteligente y se cree muy capaz de hacer las cosas a su forma y a su manera. Pero Dios dice, no, así no vas a lograr nada. No vas a hacer las cosas nada. ¿Quién era Pablo en aquel tiempo? Era el más avanzado, mis hermanos. Dice que aventajaba a todos los a todos los que eran fariseos. Los aventajaba con mucho. Pero ¿qué dijo? Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las tengo, ¿por qué? Por pérdidas. ¿Verdad? Por la excelencia y el amor ¿de quién? De Cristo. A fin de que el Señor se manifieste en mí. ¿Cómo se va a manifestar Dios? En el hombre interior, no en el exterior, mis hermanos. Ahí no se manifiesta el Señor, sino en el hombre ¿qué? Interior. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Así que, maldito dice el hombre que confía en el hombre. Muchos por eso se apartan del reino o del camino, porque se creen que autosuficientes, confían en sí mismos y dice, y más que a Dios. Más que en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3 del 5 al 7, ¿qué dice? La palabra de Dios. Dame Proverbios, por favor, Samuel. ¿3? ¿Qué dice? Léalo. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes, ¿qué? en tu propia prudencia. Reconócelo. Conócelo en todos tus caminos y Él Él te dará tus veredas. No seas sabio En tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, fíjate, tómate del Señor y no en tu prudencia. Reconócelo a Él y en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer? Va a enderezar. ¿Verdad? Y el otro dice, no seas sabio en tu propia opinión. Tienes que venir a la sabiduría de parte de la palabra y caminar bajo esa sabiduría. No es que así como voy a arreglar los problemas. No, así no se arregla, hermanos. Se tiene que arreglar si eres un hijo de Dios conforme a la palabra de Dios. Y es lo que el Señor trata de enseñarnos e indicarnos a usted y a mí. Ahora bien, muchos en el Señor usan, porque muchas veces el Señor va a usar una ¿qué? Una vara. Si no por eso le llaman mucho el proceso, ¿verdad? Pero aquí Dios lo habla por quebrantamiento. Si no entiendes, hermanos, por medio del consejo de la palabra de Dios, entonces, ¿qué va a usar Dios? Una vara. ¿Va? Y eso nos va a doler, mis hermanos. Dame ya el libro de Hebreos capítulo 12, del 6 al 10. Así que, de una manera que constante, castigando de una manera constante. Hermano, a otros les va a dar un suspiro, por un rato nos los va a castigar, ¿verdad? Pero de que va a venir, hermanos, de que va a haber una señal de corrección va a haber. ¿Y de qué? Y de azotes. Hebreos 12, del 6 al 10. Dámelo, por favor. Dice, porque el Señor al que ama, ¿qué? disciplina. Y luego, a todo que Él recibe por hijo. Dame el siguiente. Si soporta la disciplina de Dios, los trata como hijos. Porque ¿qué es aquel que el Padre no disciplina? Pero si es disciplina, entonces ¿qué? Y no hijos. Porque otra parte que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus que? Y viviremos. Aquellos ciertamente pocos días como a ellos les parecía,
pero para que, para que participemos de su santidad, o sea, de la obra redentora que Él nos ha encomendado, hermanos, porque esta obra se la entregó a la iglesia y se la dio a la iglesia. Vayan por todo lugar, hagan discípulos, ¿verdad? Los pongo por cabeza. Sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza a la iglesia. Y le dio un nombre a la iglesia, que es sobre todo nombre, dice la Escritura, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se someta toda autoridad de las que están en el cielo y en la tierra. Y entonces ese es el mensaje que la iglesia debe transmitir. ¿Para qué? Para que la santidad y la gloria de Dios se manifieste a través de la iglesia y a través de usted y a través de mí también. ¿Qué tenemos que hacer? Morir. Si no lo hacemos voluntariamente, ¿qué dice? Que Él, ¿qué? Disciplina y ¿qué? Y azota, dice. A todo aquel que toma, ¿por qué? Por hijo. Entonces, ¿el Señor va a qué? Tratar de golpear esa área carnal, esa área exterior en cada uno de nosotros hasta que se venga abajo, hermanos. Hasta que caiga. Por eso es importante que usted y yo voluntariamente nos sujetemos y le digamos al Señor, sí, Señor, yo tengo esta área. Yo necesito cambiar en esta área, Señor. Y vengo y me presento a ti. ¿Qué necesitas? A lo mejor arrepentirte de un pecado que no te has arrepentido, hermano. Y todavía lo practicas y todavía sigues en esa área en tu vida. Todavía eres controlado por el viejo hombre de muchas formas y de muchas maneras. Y no dejas que la vida nueva en Cristo Jesús se manifieste en tu vida. Y por lo tanto, hermanos, en lugar de ser bendición, eres una vergüenza para el Evangelio, porque la gente dice, no, para ser como él o como ella, para ir así como él o como ella. No, mejor me quedo como estoy. Y el hijo, la hija, la mamá o el papá, que decir, mira hijo, pásale, ¿y de qué te sirve ir a la iglesia? Quiere decir que todavía ese hombre, esa mujer, ese joven está viviendo en la vida exterior. O sea, en la carne, o sea, en el viejo hombre. Está viviendo bajo la naturaleza de la carne, como el mundo, como Satanás, ¿verdad? A lo mejor no se va a emborrachar, pero tiene un espíritu de ira, de enojo, de maldicencia, maldice fácilmente, mis hermanos. Dice, no, es que yo no ando ya de loco ni ando robando. Sí, pero hay áreas en tu vida, hermano, que también te descalifican delante del Señor. Y esas áreas en tu vida no dejan que manifestarse la vida en Cristo Jesús, ni en usted, ni en mí también. ¿Qué tenemos que hacer ya conmigo? Hacer morir eso. Hacer morir eso. Eso tenemos que hacerlo morir, hermanos. Y eso es quebrantamiento. Usted tiene que quebrantarlo, mi hermano. Si no, si es un verdadero hijo de Dios, ¿qué va a hacer Dios? ¿Lo va a disciplinar y qué? ¿Verdad? Y si no soporta la disciplina que dice, te trata como un ¿qué? Bastardo y no como un hijo. Te va a tratar como un ¿qué? Un bastardo. Esto quiere decir, hermanos, que vamos a pasar dificultades. Y, hermanos, esas dificultades nos harán que murmurar. Hermanos, y esa pequeña derrota nos va a hacer ¿qué? Quejarnos contra Dios, con la mano de Dios, porque no queremos, estamos rebeldes todavía y murmuramos contra Dios, porque no queremos dejar eso. Entonces comenzamos ¿a qué? A murmurar contra Dios. Dios no va a hacer ¿qué? Pasar por ciertas dificultades. Va a traer ¿qué? Una prueba y otra prueba más en tu vida y en mi vida. La meta del Espíritu Santo y de Dios es quebrantar y deshacer al hombre exterior. Esa es la meta de Dios, hermanos, y del Espíritu Santo. Que el hombre exterior en nosotros sea ¿qué? Eliminado, para que se manifieste el hombre interior, ¿verdad? Y si no, pues yo voy a empezar a trabajar una prueba, otro problema y otro problema, porque no te has parado y no has dicho, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y vienes y oyes la palabra, pero eres como dice Santiago, ves la palabra y la oyes, como te miras en el espejo, dice, y ya te olvidas cómo eres. Y luego dice, sean ¿qué? Hacedores de la palabra, no solamente oidores. Entonces sí oímos la palabra, pero no hacemos lo que la palabra dice, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a hacer ¿qué? Hacedores, escucharla y obedecer la palabra, porque la palabra que yo he hablado, dijo el Señor, ¿qué es?
vida. Y es espíritu, ¿verdad? La palabra que yo les he hablado. Entonces, ¿por qué seguía el creyente? Por la palabra del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Por el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Quebrantar el hombre exterior. Dios se enfrenta al hombre exterior. El Espíritu Santo, hermanos, si lo dejamos obrar en cada uno de nosotros, hará cosas grandiosas. Y va a deshacer, ¿qué? Al hombre exterior. Para que el hombre interior encuentre salida. Porque el hombre interior da cuenta que esté en una cárcel, mis hermanos, y no puede salir. Y lo bloquea el hombre exterior. Y lo paraliza el hombre exterior. Y no se puede manifestar el hombre interior. Y Dios dice, yo quiero que esta área en tu vida muera. Pero la única manera es sacar esa parte en tu vida, porque vas a ser un hombre, una gran bendición para la gente. Es lo que Dios dice. Así que muchos piensan que el hombre exterior tiene ¿qué? Más valor que el hombre interior. Y muchos piensan así. Muchas veces, hermanos, el creyente valora más la sabiduría humana que, hermanos, porque otras personas expresan sus emociones mejores que otros y entonces son valorados mejor. Otros confían más en su elocuencia, es lo que hace el hombre exterior, en la capacidad de fulano, sutano, ¿verdad? Y el discernimiento que esa persona tiene, en el juicio que esa persona hace. No somos ¿qué? Coleccionistas, ni usted ni yo, hermanos, ¿verdad? De esas cosas. Nosotros, hermanos, no somos admiradores también de alabastro. Vamos a ver allí, capítulo, hermanos, dame Juan 12:3. San Juan 12:3, Nuevo Testamento. Leímos el 12 ahorita también, ahora vamos a ir al 12:3. Dice la palabra de Dios, y después te vas a Lucas 7, 37, 38. 12:3 dice, y le hicieron ahí una cena, Marta servía y Lázaro era que uno de los que, el 2, que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de ¿quién? Y los enjugó en sus cabellos, y la casa se llenó de olores. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hizo? María tomó ese de mucho precio y dice, y lo ungió. Dame ahora Lucas 7, el 37 al 38. ¿Quién era esta María? ¿Cómo les describe esta María? Léanlo. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Fíjese, ¿qué hacía esta mujer? Lavaba y besaba. ¿Quién era? ¿Cómo se describe antes de tener una relación plena con el Señor? Una pecadora. Así se describe la palabra de Dios, y es esta María. Fue la que ungió primeramente al Señor en la casa de un hombre, hermanos, fariseo, un escriba. Fue y oraba porque dice la palabra de Dios, y es cuando criticaban a Jesús, si este fuera profeta, ¿qué dijeron? ¿Qué clase de mujer es esta? ¿Verdad? ¿Y qué dijo el Señor? Le pone una ilustración, ¿verdad? Y dice, había una persona, dice, que hacía esto y esto otro, dice. Y había otra que hacía aquello, dice. Y a esa persona se le perdonó tanto uno como al otro. Debía tanto uno como el otro, dice. Pero había otra, dice, que debía mucho, dice. Y los dos fueron perdonados. Y le hizo el Señor la pregunta, ¿quién estará más agradecido? Le dijo. ¿Y qué dijo? Bueno, me supongo que al que se le perdonó más, dijo, va. Así esta mujer dice. ¿Está más qué? Agradecida. ¿Y qué hizo esa mujer? Agarró y desde entonces un perfume y ungió, y con sus cabellos limpiaba, besaba los pies
del Maestro, hermanos. ¿Estaba qué? Quebrantada. Porque era una mujer ¿qué? Pecadora. Era una mujer que se le expulsó 7 demonios a esta mujer. Hermanos, estaba ¿qué? Ligada, atada. Y ese momento, el Señor la perdonó, la liberó de eso, mis hermanos. ¿Y qué? ¿Y dónde estaba? Un día llegó el Señor a casa de Marta y María. ¿Y qué cree que hacía María? Se sentaba a los pies de Jesús para escuchar al Señor. ¿Y qué cree que hacía Marta? Ignoraba a Jesús. Se ponía a hacer otras cosas, otros quehaceres, e ignoraba al Señor Jesucristo. Hermanos, pero María estaba ¿qué? Siempre atenta, tratando de ayudar, de bendecir, de escuchar el mensaje, la bendita palabra del Señor. Y esto era ¿qué? Una transformación y un cambio. Porque en el principio hubo ¿qué? Un quebrantamiento. ¿En quién? María. Y tenía esos perfumes. No sabemos cómo los consiguió, pero ella tenía esos perfumes, hermanos. Esto sucedió después de la resurrección de Lázaro. Cuando Lázaro resucita, Lázaro era el hermano de María. Y ella era una mujer pecadora, dice la Escritura, ¿verdad? Pero la restauró ¿quién? El Señor. La restauró el Señor, hermanos. Así es el Señor. Muchas veces nos levanta, nos restaura, hermanos. Y en lugar de mostrar que gratitud, agradecimiento al Señor, empezamos a olvidar lo que Cristo hizo un día por nosotros. Y dejamos nosotros, hermanos, que el viejo hombre, la vida exterior, se vuelva a manifestar en cada uno de nosotros. Y hermanos, es el peor fracaso que usted puede hacer. Dejar que eso lo vuelva a controlar y lo vuelva a dominar. Y muchos creyentes han caído en eso. Y por eso, hermanos, la vida de Dios no se manifiesta en ellos. Así que el ungüento de nardo simbolizaba lo espiritual. Si el frasco no era quebrado, el ungüento no podía ser liberado. Muchos es donde valoran, ¿verdad? El frasco más que el ungüento. O sea, lo exterior que lo interior. Así muchos piensan que el hombre exterior tiene más valor que el hombre interior. Muchas veces el creyente valora más la sabiduría humana que la sabiduría del reino, que la sabiduría de la palabra de Dios. Otros confían en sus elocuencias, sus capacidades, en su discernimiento, en su juicio. Y hermanos, usted y yo tenemos que aprender una cosa. Diga, no soy coleccionista, diga, no soy coleccionista de estas cosas. Ni admiramos los frascos de alabastro. Usted y yo, hermanos, no hacemos eso, no debemos hacer eso. Si la parte exterior se quebra, el contenido va a salir. Va a salir, hermanos, entonces habla del corazón, que si el corazón se quiebra reconociendo ciertas cosas que está ligado y está atado, y usted voluntariamente lo hace, pues va a salir el contenido. Si no lo hace, hermanos, entonces leo de vuelta Hebreos capítulo 12, del 6 en adelante, porque Dios al que ama, corrige y disciplina, y azota a aquel que toma por quién, por hijo. Entonces habrá azotes, dice el Señor, o sea, prueba sobre prueba, problemas sobre problemas. A lo mejor al principio, porque Dios les está dando la oportunidad, todo va a salir bien, todo va a caminar bien, hermanos. Pero va a llegar un momento en que no se la va a acabar, mi hermano. Porque no está dispuesto o dispuesta a dejar ese tipo de vida, de conducta. O sea, no ha quebrado el vaso de alabastro. O sea, la cáscara todavía impide que el grano se manifieste y dé fruto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Voluntariamente, mi hermano, quebrar esa cáscara, quebrar ese vaso de alabastro y dejar que el perfume, la gracia de Dios se manifieste. Esto María lo hizo desde que fue, ¿qué? Perdonada, hermanos. Y volvió a, ¿qué? A confirmar su pacto de obediencia, de amor al Señor. ¿Quién era? Pues una pecadora. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién éramos nosotros? Pues pecadores también, ¿verdad? Que no merecíamos la misericordia y la bondad de Dios, hermanos. Que no se nos olvide, por eso es la Santa Cena, mi hermano,
¿Qué dice el Salmo 127 del 1 al 3? Dámelo por favor, Samuel. Salmo 27 del 1 al 3. Dice así. Dice, Jehová es mi. No, 127, hermano, es el 127. Me equivoqué. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare. La ciudad, en vano era la guardia. Del 2, dame el 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis van de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. el 3. Aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dice la palabra de Dios, hermanos, aunque tú hagas lo que hagas, en tu fuerza, en tus habilidades, será todo en vano, dice. Porque si no está Dios en ese asunto, no está Dios guiando tu vida en ese trabajo, si Dios no está en tu matrimonio, no has invitado a Dios en tu matrimonio, si no quieres transformar y cambiar tu vida, tu carácter, aunque tengas una casa así, dice, y la quieras edificar, no podrás. Será todo en vano, es lo que dice el Señor. Entonces, ¿quién debe estar aquí en el asunto? Diga, Dios. ¿Quién debe estar? El Señor. ¿Cómo vamos a estar el Señor? Caminando en lo espiritual. Si no tiene a Cristo, invite a Cristo en esta hora. Y empiece a negarse a morir a la vida exterior. Empiece a quebrantar esa parte de su vida que lo tiene atado, ligado, pues a las cosas mundanas o a las cosas carnales. Tiene que empezar, mi hermano. Si ya le entregó la vida a Cristo y no quiere usted, mi hermano, entonces vendrá ¿qué? Azote. Entonces dice la palabra de Dios en Efesios 4:27, y no des lugar ¿a quién? Al diablo. No des lugar al diablo. Estás dando lugar al diablo y ese viene a matar, hurtar y destruir. Ese es destrucción total y completa. Mire todo lo que está en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque el hombre le ha dado lugar al diablo, hermanos. ¿Por qué? Porque no quiere vivir de acuerdo a la justicia del reino y no quiere caminar conforme a la luz de la palabra. Y si no camina conforme a la luz de la palabra, va a tropezar en cualquier cosa, va a caer en cualquier cosa. Y hermanos, el diablo vino a esclavizar y vino a matar. Entonces va a tomar control de la vida del hombre y la mujer. Así que nosotros, hermanos, podemos pasar prueba sobre prueba, ¿verdad? El Espíritu Santo va a tratar de ¿qué? De quebrantarnos, de deshacer la parte exterior para que el hombre interior salga y encuentre una salida. Y así, hermanos, vendrán pequeñas dificultades, después más dificultades y más problemas. Y eso a muchos creyentes va a hacer que murmuren y critiquen a Dios, mi hermano. Y hermanos, si usted pasa una pequeña derrota, se va a quejar contra Dios y va a estar murmurando en contra de Dios. En cuanto la mano de Dios lo llegue a tocar, mi hermanos, no le da el azote, nomás lo tocó, mi hermano, ¿verdad? ¿Qué va a sentir? Hermanos, que Dios no lo ama, comienza a alegar en contra de Dios, a quejarse en contra de Dios, nomás porque lo tocó el Señor, no le dio el azote, ¿verdad? No vino un problema grande o fuerte en su vida, nomás le pegó una pasadita, mi hermanos. Fue el viento de la cachetada, pero no se la dio totalmente, ¿verdad? Y ya está chillando, hermano, está llorando, ¿verdad? Porque vino eso, ¿no? Enfrente, hermano. Y Dios dice, arrepiéntete y comienza a caminar correctamente conforme a la palabra de Dios. Así que, ¿por qué? Porque el Señor tiene un camino para nosotros y desea usarlo a usted y a mí. Él tiene un camino para usted y para mí, mi hermano. Y dice la Biblia, 2 Corintios 4:7, Samuel, dámelo por favor. 2 Corintios 4:7, hermano, hermana, ¿qué dice ahí, mi hermano? Dice la palabra de Dios.
Pero tenemos este tesoro ¿en qué? Para que la excelencia del poder sea de quién, de Dios y no de nosotros. Así que hermanos, dice, ¿el tesoro está en qué? En el vaso de barro. Tenemos, dice este tesoro, dice, en vasos de qué? De barro. Entonces, ¿a Dios qué le interesa más? Que eso que hay en usted es como un oro, dice. Que usted, hermanos, aprenda a quebrantar también ese vaso, para que salga ¿qué? La gracia, el amor, la misericordia de Dios, ese oro que hay en su vida, mi hermano y mi hermana. Si no sale ese oro, hermanos, pues no se puede manifestar, porque ese vaso no lo deja manifestarse. Ahí lo pone como un vaso, ¿verdad? El otro lo pone como un frasco de alabastro. Ocupamos ¿qué? El tesoro, no el vaso de barro. Ocupamos la vida interior, no la vida exterior. Igual el mundo ocupa tu oro. Tu familia ocupa tu oro. Ese tesoro no está, hermanos, no es el vaso de barro. Dios va a obrar de muchas maneras para quebrantar el vaso de barro. Hasta que no se quebrante el vaso de barro, ¿verdad? Dios va a estar obrando. Y va a estar ¿qué? Dispuesto a seguir tratando con cada uno de nosotros, hermanos. Y va a tratar de ¿qué? Quebrantar el vaso de alabastro. 2, el vaso, hermanos, de oro. O la cáscara que nos está rodeando. Las cosas vanas que no nos dejan dar fruto. Y va a hacerlo Dios. ¿Cuándo? Una, otra vez. ¿Qué es lo que pretende Dios? Que en nosotros se manifieste la vida de ¿quién? De Cristo. La vida del Hijo de Dios. Que usted, hermanos, camine en la gracia, en la misericordia y en el poder de Dios. Y no camine en las cosas vanas de este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que, ¿dónde debe estar su gozo y su alegría? En la casa del Señor. ¿En dónde? En servirle al Señor. ¿En dónde? En poner todas las cosas a los pies de Jesús. ¿Qué hizo María? Quebró el vaso del alabastro, el frasco. ¿Y qué dijo Judas cuando lo quebró? ¿Por qué se hizo este desperdicio, verdad? Lo hubiéramos vendido y hubiéramos sacado un buen billete y le hubiéramos dado ¿a quién? Pero no lo hacía porque amaba a los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón y sustraía ¿de dónde? De la bolsa, dice. Era el tesorero, ¿va? Judas. Entonces, hermanos, para muchos lo que usted hace dentro de la casa del Dios para el reino, para muchos puede pensar que es un desperdicio. ¿Por qué tanta iglesia? Que otros lo hagan. ¿Por qué nomás tú lo haces? ¿Por qué nomás tú apoyas económicamente? Que otros, ¿verdad? También lo hagan. Hermanos, pensó en eso María. Ya había quebrado uno allá, ¿verdad? Con el fariseo. Y trajo otro y lo quebró también. Y dice que era un perfume de mucho ¿qué? Valor. No era cualquier perfume, hermanos. Como que lo venden ahí en el Temo. No era de ese, hermano. Era, pero caro ese perfume, mi hermano y mi hermana. Así que no le pesó, hermanos, ¿verdad? Para otros puede ser un desperdicio, pero para usted no, hermanos. A lo contrario, debe ser un honor para nosotros traerle al Señor una bendición. ¿Para qué? Para el reino de Él. Que usted haga un trabajo, que usted sirva en la casa de Dios, que usted se esfuerce, hermanos, no es en vano. Dice la palabra de Dios que todo lo que usted hace para el reino de los cielos, para el Señor, no es en vano, mi hermano y mi hermana. Sí, nuestros padres, dice, nos corregían, nos azotaban, ¿verdad? Ahora, pues, lógicamente, ahora ya no, ya está prohibido agarrar un cinto, agarrar una tabla y corregir a los hijos, y ahora ya te meten a la cárcel, ¿verdad? Y de vez en cuando empezamos, había una hermana. Esa hermana ya falleció, se fue con el Señor, ¿verdad?
Y pasaban los niños ahí, hermanos, y en vez de la pisaban, le agarraban al medio, les agarraban, les pegó un pellizco. Y a muchos pellizcó, ¿verdad? Ahora ya están casados con hijos a los que pellizcó, pero todavía se acuerdan de la hermana Sheva. Sheva, así le decíamos, Eusebia se llamaba, de la hermana Sheva. Ella ya está con el Señor hace años que falleció la hermana. Hermanos, Dios así es, de repente nos llama la atención, no hacemos caso, entonces el Señor nos va a corregir. Y puede ser que tome el cinto y nos dé un azote. Dios no quiere hacer eso, ¿va? Dios quiere que voluntariamente vengamos, reconozcamos y le entreguemos nuestro corazón y destruyamos la vida del hombre viejo, hermanos, la vida del hombre exterior. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para su alma. Dice. Seamos seguidores, imitadores. El capítulo 12 es lo que dice, ¿verdad? Que somos ¿qué? Seguidores del Señor. Imitemos al Señor, dice el capítulo 12 de Hebreos. Y es lo que Dios desea, hermanos. ¿Para quién? Para todos nosotros. Y ahí será una bendición grande, hermanos, para usted y para nosotros, ¿verdad? Aprenda a quebrantar, hermanos. Si es avaricia, quebrántela también. Mire, yo le decía a los hermanos, cuando yo empecé, hubo una necesidad en la iglesia de Betel. Y 3 veces le di el cheque a la iglesia. En cuanto recibía la fábrica, pum, lo entregaba, pum, a la iglesia. Tal vez mi corazón estaba lleno de avaricia. Y lo entregué completo, pum. Quebranté esa área en mi vida. Y decían mis hijos, papa, frijol, arroz, huevos, pollo. Íbamos y compramos al otro lado. Y yo les decía, salgan allá con las manos en alto, les decía, y denle gracias a Dios. Porque tenemos esto y podemos comer esto, le digo. Agradezcan a Dios. Pero yo había entregado mi cheque al reino de los cielos. ¿Va? Me preparaba una semana para que 2 semanas comiéramos arroz, papa y frijoles, ¿va? Pero hermanos, pero ahora el Señor nos ha recompensado, amén. Y nos ha bendecido abundantemente, porque quebrantamos esa área, hermanos. La área que usted esté atado, quebrántela, destrúyala. Y dígale al Señor, aquí estoy, Señor. Reconozco que esta área no me deja que yo me extienda y también sea bendición internamente. Y que la vida tuya se manifieste. Hermanos, hágala. Y dígale al Señor, aquí está. Mi vida, mi corazón, mi alma, mi mente. Si ha cometido cualquier error, el Señor, hermanos, dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Así que, hermanos, tiene puerta abierta, mi hermano. No siga en ese patrón de vida, mi hermano, del viejo hombre. Ahora seamos un nuevo hombre, criados según la santidad y la justicia del Señor. Amén. Luchemos porque ninguno somos perfectos, hermanos. No podemos decir, es que yo soy... No. Todos los días tenemos que pedir perdón. Y todos los días hay cosas que nos equivocamos en ciertas áreas. Y tenemos que pedir perdón, pero ahí está. Luego viene y se humilla y pide perdón al Señor. Dios, hermanos, es un Dios de amor, de compasión, de misericordia. ¿Qué tanto no nos amará el Señor, hermanos y hermanas? ¿De cuánto usted no se ha dado cuenta el Señor que lo ha librado de tantas cosas, hermano? ¿Verdad? Y cuánto el Señor nos le ama, que le ha proveído también en los peores momentos, mi hermano. ¿Cuánto no nos ama? No endurezca nuestro corazón, como dice la Biblia. Que su corazón sea abierto para el Señor, para su reino, mi hermano. Y si usted viene por primera vez, y si usted nos acompaña y no ha tenido a Cristo, recíbalo en esta hora, en esta tarde. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y le damos gracias al Padre en esta hora.